Damos la bienvenida al licenciado Felipe Abril. Él fue viceministro de Gobierno, es un experto en derechos humanos, inmigración, políticas públicas y un destacado analista. Licenciado Abril, bienvenido. Quisiéramos conocer en esta compleja situación de Ecuador, que de alguna manera hemos intentado describirla, cuál es su lectura actual sobre la capacidad real del Estado para ejercer control territorial en Ecuador. Muy buenos días, estimado Gustavo. Gracias por la invitación. Un saludo cordial a Rosana y a la gente que nos escucha y nos ve por Antena 1. Creo que el Ecuador está dando muestras cada vez más de ser un estado más debilitado con la situación que tenemos de inseguridad, con la cooptación de muchos espacios institucionales por parte del crimen organizado. Esto debilita aún más la credibilidad de la gente en el Estado como tal y en la democracia como tal, algo que debe estar más profundo de lo que se había investigado hace unos 2 años por parte de organismos internacionales con una encuesta que se conoce como Latino Barómetro, en donde se demostraba esa debilidad, ¿no? Entonces creo que con lo que ha pasado en el Ecuador en los últimos 2 o 3 años, este tema, lejos de mejorar, se debe haber profundizado. Y esto creo que tiene que ver mucho con la poca decisión de los actores políticos de responder a las necesidades reales del país y de solo impulsar intereses personales, intereses corporativos, intereses incluso partidarios. No se discute en el país, no se debate un plan nacional de desarrollo, no se debate un plan de seguridad integral serio que incluya una mirada también social, no solo armamentista o de guerra, y ni siquiera la misma intervención que dicen estar haciendo de lucha y combate contra estos grupos organizados es una intervención que tenga que ver con una efectiva actuación, ¿no? A pesar de tener solo ese enfoque de... Pero obviamente, como usted bien plantea, la situación de cobertura en el territorio de parte del Estado es cada vez más débil. Recordemos que Colombia tiene un territorio que desde hace 50 años no puede ingresar el Estado. El sur de Colombia es controlado por las FARC y por otros organismos como el ELN y otras guerrillas. Sin Ahora, embargo, quisiera también extender su análisis a la situación territorial de Ecuador. Ecuador no es un país homogéneo, se caracteriza más bien por su heterogeneidad, es diferente en la cultura, en distintas zonas del país, en las costumbres, en la propia situación geográfica, orográfica del país, va diferenciando zonas y culturas. ¿Cómo ve usted esta situación dentro de Ecuador? ¿Hay ciertos factores que van cubriendo todo el territorio ecuatoriano o se zonifica el país y se observa mayor debilitamiento institucional en ciertas zonas? sin duda, Ecuador, como la mayoría de los países, ya tenía debilitamiento institucional en las fronteras, por ejemplo. Tanto en la norte como en la frontera sur son situaciones de muchos años, pero últimamente estamos mirando que en la costa principalmente se ha debilitado más todavía la presencia del Estado porque sus gobiernos locales también han sido más débiles y más corruptos, esa es la verdad. Y esto ha hecho que su población viva más pobre, viva con peores condiciones de vida, viva con mucha inesperanza de poder encontrar un futuro y entonces es presa más fácil de vincularse a estos grupos delictivos que le da algún ingreso, ¿no? Que le dan algún ingreso. Sin embargo, en la sierra también hay un componente importante que tiene que ver con la minería ilegal y la minería legal también, que es una amenaza permanente para ciertas zonas en donde la organización comunitaria ha sido tradicionalmente importante, como en Imbabura, como
en Cotopaxi como acá mismo Las en Azuay. denuncias han sido recurrentes de actuaciones irregulares en la provincia de La Suay. Ahora está bajo la lupa el director de Arcom, entidad que dicho sea de paso, no da la cara a los medios de comunicación. Imposible conversar con un funcionario de esta rama, pero ahí está ya una nueva grabación que implica a un director. Y en el sur del país, en la provincia de Loja, acaba de darse la toma de un GAD, una intervención de la Fiscalía, investigando también relaciones muy delicadas que se están dando para posibilitar minería ilegal también en la provincia de Loja. Así es, lamentablemente la corrupción, lejos de debilitarse, lejos de ser combatida, más bien está tomando muchas más raíces y está convirtiéndose en una metástasis como la del cáncer, que está llegando y ha llegado ya a nuestra provincia de La Suay, que hace pocos años podía decir y además hasta felicitar la actuación de las instituciones públicas locales y también las que representan al gobierno en nuestra provincia. Sin embargo, ya miramos cómo estamos también sufriendo de estos males y lo de Arcom es una muestra. Sin embargo, también hay que solamente investigar un poco más lo que pasa, por ejemplo, en Selec, en instituciones que tradicionalmente han sido manejadas con carácter técnico y que tienen decisiones importantes, como el Egausto también. Y también ya todo lo que se escucha de las denuncias y lo que es a nivel de chisme político, podría decirle de alguna manera, que en el GAD municipal también de Cuenca también hay corrupción que está ya llevándose incluso de una manera ya intolerable por los mismos funcionarios municipales, que son los que empiezan a comentar y a tratar de salir de esa situación. Entonces, es triste y lamentable que esto esté pasando en nuestra provincia cuando nosotros hemos estado acostumbrados como cuencanos a tener gestiones locales aceptables, tanto en prefectura como en la municipalidad misma, y que ha llevado a que tengamos una calidad de vida que ha estado siempre por encima de cualquier ciudad o provincia del Ecuador y que ha sido comparable en niveles internacionales. Pero esto está deteriorándose, esto está complicándose mucho por la corrupción principalmente, Gustavo, y lo que sucede ahora, además, es que la actuación de la Fiscalía y de la Contraloría tiene claras intencionalidades políticas también, y eso hace que las cosas sean más opacas, porque si usted ve que esta actuación de la Fiscalía y la Contraloría fuese de la misma manera que se está haciendo con algunos gobiernos locales, se hiciese también con los ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas, que sale con tantos cuestionamientos y con tantos contratos oscuros para la generación de energía como Progen, ATM, etcétera, etcétera. Entonces usted diría, esta entidad está funcionando como debe ser, como se espera que sea, porque para eso están estas dos entidades de control, pero no, hay un Ahora, direccionamiento claro Felipe, también en lo local. Felipe, muy buenos días. Pues quizás aquí la pregunta del millón es, bueno, ¿y qué hacer? Porque esto cada vez se radicaliza más, se profundiza más, lejos de encontrarse una solución. Estamos próximos a ir nuevamente a las urnas en un proceso cuyo calendario electoral fue modificado para adelantar el día de las votaciones, pero nos preguntamos si quizás esta democracia que le permite al ciudadano tomar la decisión de quién va a dirigir el rumbo del país en su momento, con todos los defectos que esta en sí mismo tiene, la democracia representativa, puede ser una opción, una alternativa efectiva para el ciudadano para pensar en un cambio o incidir en un cambio. Sin duda, creo que lo que nos va quedando en la práctica es la organización ciudadana, es la participación de la sociedad civil organizada, individual. Ya dimos una muestra clara en Cuenca de que es posible hacerlo sin la conducción de organismos institucionalizados, con la Marcha del Agua, ¿no es cierto? La última Marcha del Agua del año pasado. Y claro, esta efervescencia de participación ciudadana debería también canalizarse hacia la exigencia de transparencia en las instituciones públicas de Cuenca y de la SUAY,
Y por supuesto la participación ciudadana debe también activarse en ejercicios de control ciudadano y quizás también incluso de promoción de posibles candidatos que salgan y que puedan ser motivados por ciudadanía organizada para que la gente decente de Cuenca, que hay muchísima y con capacidad y formación, pueda asumir estos retos y no quede solamente en manos de quienes buscan enriquecerse de los erarios públicos. Y lamentablemente esto está pasando en el último tiempo. Yo creo que la participación ciudadana necesita hoy más que nunca organizarse, estructurarse, a pesar del debilitamiento que hubo en los últimos años por las propias Quisiera persecuciones de los preguntarle, gobiernos. licenciado Abril, sobre la opinión que tienen algunos expertos, entre ellos Fernando Carrión, lo acaba de señalar también Milton Benítez, ex gobernador de la provincia de Azuay, asesor de la Asociación de Municipalidades del Ecuador en los últimos años, que habla de un divorcio entre el gobierno central y los gobiernos locales que está haciendo daño al tema de la seguridad. El ex gobernador coronel Milton Benítez fue más allá, habló de una ausencia del COSEPE, que sería una entidad fundamental para establecer políticas públicas, que ha dejado el gobierno en la mano de 3 o 4 ciudadanos, entre ellos el ministro de Defensa, el ministro de Interior, este tema, sin tener esa mirada completa del país, de una institución como el COSEPE, con entidades representativas también que deberían sesionar asimismo multidisciplinarias y con representantes de diversos segmentos de la sociedad para tener una mejor visión sobre el tema de seguridad. Habló también Milton Benítez sobre una especie de despiste de las autoridades locales, una ineficiencia o ausencia del uso de inteligencia policial y militar. Incluso sugería, podrían estarse haciendo de la vista gorda, o hay un despiste en este tema, pues simplemente están sucediendo situaciones muy graves en la provincia de la Azuay, en la ciudad de Cuenca, relacionadas con actividades de la mafia, particularmente el lavado de activos, que aparentemente pasan inadvertidas para las autoridades. Azuay, por otra parte, convive con un déficit de más de 1,000 policías para colocarse recién en parámetros adecuados de seguridad. Y aquí vienen preguntas como, ¿cómo podemos entender cuando en diversas zonas del país están con toques de queda, utilizando una fuerza policial militar que hablan incluso estaría dirigida por asesoramiento extranjero, mientras en este corredor, que es una de las pocas vías de comunicación de Cuenca, que no funciona bien, por supuesto, pero que se ha convertido en un sitio recurrente para graves asaltos a mano armada, sigan dándose estas cosas, sin la menor presencia de seguridad y policial. Acaban de asaltar una buseta, incluso con disparos, con un chofer que ha quedado herido y brilló por su ausencia cualquier tipo de autoridad, dejando a todos esos pasajeros a más de robados, violados en sus derechos, en una situación realmente azarosa. Estas son situaciones que están dándose aquí, en Azuay y en la ciudad de Cuenca. Gustavo, yo coincido plenamente con los análisis de los dos mencionados. Incluso el doctor Fernando Carrión es un investigador de muchos años sobre temas de ciudad y convivencia y seguridad. Y él tiene datos importantes que demuestran lo que él dice, ¿no? Porque parte de investigaciones. Y claro, Paco Moncayo también coincide en estos temas, un experto en seguridad de muchos años. El COSEPE, no activar el COSEPE es una barbaridad. En condiciones normales el COSEPE tiene que estar activado, no se diga en la crisis de seguridad que vivimos en el país. Ahí en el COSEPE se juntan expertos pues, de las Fuerzas Armadas, de policía, de los organismos de control como Fiscalía y demás. Entonces ahí se pueden tomar buenas decisiones y no lo que está pasando con la actualidad, que está en manos de 3 ciudadanos que además no tienen ningún historial de haber trabajado en el tema de seguridad, no tienen ninguna experiencia, no tienen ningún conocimiento ni en la práctica ni por formación académica. Entonces, ese es el resultado sencillo. Los datos que usted da son los resultados claros de por qué estamos tan mal, porque estamos con cabezas que no tienen ni la capacidad de pensar ni de ejecutar acciones que vayan en serio en contra
digamos, de la inseguridad y a favor de los ciudadanos. Entonces tenemos no solo este corredor, porque acá nos afecta a los cuencanos, sin duda alguna, el corredor de Guayas, y lo que sí tenemos también es claro, es que hay zonas de la costa en donde ya es intransitable, por ejemplo, en Tenemos la que zona de pensar Quevedo. antes de salirnos de este corredor que es tan importante, el de Cuenca, Molleturo, Naranjal, que es la única salida directa a un aeropuerto internacional que tenemos, y todo el mundo, tarde o temprano, está obligado a viajar por allí a las horas que le corresponda hacerlo. Así es, porque la parte más insegura además está, así usted vaya por Cañar, la Troncal, también se va a encontrar con una zona absolutamente peligrosa. Atravesar la Troncal y el Triunfo también es una zona extremadamente peligrosa. Entonces, digamos, no hay control de carretera y también se nota claramente que no hay ni siquiera patrullaje. Estamos hablando de que las Fuerzas Armadas se supone que están actuando en el territorio, pero no se ve. Porque en las carreteras de mayor ataque delincuencial deberían estar patrullando Fuerzas Armadas y Policía Nacional, pero esto no se ve, esto no se da. Y una de las mayores debilidades que tenemos para que se haya instalado más inseguridad en las vías interprovinciales es que tenemos una organización corrupta desde su nacimiento, como es la Comisión de Tránsito del Ecuador, que esta debería ser eliminada definitivamente. Fue un grave error haberle trasladado responsabilidades nacionales a una Comisión de Tránsito del Guayas que ya era corrupta. Todo el mundo Sí. sabía, Ellos han sido señalados, y lo hemos hecho aquí, los con la presencia de algunos ejecutivos y también miembros altos en la cadena de mando de esta organización. Se han especializado en extorsionar a ciudadanos en las vías de la provincia de La Suay, antes que aportar realmente de una manera positiva a su seguridad. Imagínese, Gustavo, si los ciudadanos comunes somos presa de la corrupción de estos señores, ¿qué tipo de tratados y acuerdos pueden tener con los grupos delictivos a los que tienen que controlar? No tiene- y además, incluso por su propia corrupción, digamos, de los funcionarios de esta entidad. Pero junto a eso, la propia competencia que se le da de control únicamente de tránsito está mal, Gustavo, porque no podemos y no debemos permitir que una institución que no tiene ni siquiera armamento haga control en una situación de crisis que tiene el país. Necesitamos controlar seriamente las vías. El control del Estado está debilitado porque está encargado a entes como estos. Debería volver a la Policía Nacional para que haga un control permanente y de todo, ¿no? Usted controla las vías, pero controla no solo las placas, no solo las licencias, sino que controla también si está pasando tráfico de todo tipo, además tráfico de armas, tráfico de municiones, de explosivos, de armamento, de narcotráfico y etcétera, etcétera. Entonces, hay un debilitamiento total y esto es una ¿Es urgencia esa la resolver. situación realmente de la provincia de La Suay? Usted describe una situación sumamente grave, con factores que han deteriorado el control territorial en estos últimos años. ¿Qué dinámicas criminales percibe usted están operando hoy en la provincia de La Suay? ¿Cómo han evolucionado desde su gestión como viceministro? El, el gran problema, Gustavo, que está viviéndose ahora es que la debilidad institucional en general, y más la impunidad, ha hecho que estos organismos también queden condiciones mucho más difíciles porque no es solo ahí el problema, ¿no es cierto? Tenemos un problema en la fiscalía, tenemos un problema entre los jueces, tenemos un problema en la misma policía, en la misma Fuerzas Armadas. Entonces no hay una solución definitiva, pero sí hay mejores condiciones para que el control de este tipo de seguridad esté a cargo de Fuerzas Armadas acompañado de policía, aunque se salga de las competencias institucionales de las Fuerzas Armadas. Podría sí contribuir en la medida en la que la policía no es suficiente. Estamos hablando de 55.000 policías a nivel nacional, y estamos hablando de que
el Ecuador necesitaría al menos duplicar esa cantidad de policías. Pero eso ¿Qué significa opina usted de esa cifra reconocida en esta sala por el propio y actual gobernador de la provincia, de que Azuay mantiene ese déficit estimado de 1.000 policías para alcanzar parámetros mínimos a nivel nacional? ¿Qué implica ese faltante en términos de patrullaje, respuesta oportuna, prevención? Sin duda, la debilidad de la actuación inmediata de la policía no puede cubrir todos los espacios que requiere, pero además no es solo el Azuay, es todo el país. Hay un debilitamiento. En el gobierno de Lazo se hizo un proceso que estuvo mal desde el inicio de una formación en microondas de los policías. En 6 meses sacaron policías, pero la gran mayoría de estos policías han tenido que ser dados de baja porque no salen con buena formación y más bien llegan a ser gente que haya aprendido a usar armas y que se van a vincular en organismos delictivos. Entonces no es una solución, necesitamos soluciones de otro tipo. Por ejemplo, ampliar digamos, el tiempo de servicio de los policías podría ser una solución. Se da normalmente de baja a policías en base al ascenso, ¿no es cierto? Tanto en tropa como a nivel de oficiales, pero en la tropa por lo menos deberíamos ampliar unos 4 años más a que la gente que ya está formada no se dé de baja en los procesos que han estado permanentemente manejados desde hace algunos años. Es decir, la policía puede acumular una cantidad mayor de miembros de la policía formados y con trayectoria si no les damos de baja a ese porcentaje que siempre se da de baja. Es todos decir, los años. que hay otras estrategias más allá de lo cuantitativo que deberían priorizarse para, de alguna manera, combatir esa brecha sin depender únicamente de nuevos reclutamientos. Sin duda alguna. Y además otras estrategias tienen que ver con un fuerte procedimiento de investigación. La investigación permite, la inteligencia permite actuar antes que la organización criminal. Y además tenemos ahora tecnología de muy buen nivel que podría ser muy bien aprovechada para tener mejores capacidades de inteligencia y actuar. El gran problema, Gustavo, es que las instituciones no solo están debilitadas en cuanto a recursos económicos para tener esta capacidad, también estamos hablando de organizaciones criminales que tienen muchos recursos y que sí acceden a tecnología de alto nivel como para poder contrarrestar también el accionar de las fuerzas del orden, y junto a ello tenemos la corrupción en las instituciones que tienen que garantizar la seguridad a los ciudadanos, que lamentablemente varios de sus miembros han sido parte de caer en estas tentaciones, en estas amenazas. Ahora, Felipe, quizás las soluciones permanentes y constantes que plantea el gobierno es ahora mismo un nuevo toque de queda en algunas provincias, en algunos cantones. Esto está ya generando mucho malestar, sobre todo al sector del comercio, al sector productivo y frente a las dificultades de movilidad. Y estas decisiones que toma el gobierno, además, no vienen acompañadas luego de los resultados. Los últimos resultados del toque de queda realmente fue una gran cantidad de detenidos, pero por el incumplimiento del toque de queda, es decir, de no quedarse en sus hogares, más no una verdadera o real información relacionada al combate a la delincuencia. Es decir, estamos todo el tiempo dándole la vuelta a decisiones de este tipo, pero tampoco hay la transparencia suficiente, tampoco conocemos los resultados, tampoco conocemos la inversión en este tipo de actividades. En definitiva, no se constituyen una solución ni están contribuyendo a solucionar estos graves problemas de delincuencia, sobre todo en algunas zonas del país. Rosana, hay decir que ciertas estrategias de seguridad y de combate a la delincuencia realmente no deberían ser conocidas por los ciudadanos en común, porque esto hace que se debilite el accionar contra las mafias. Pero el tema mayor pasa porque no son efectivas, porque afectan además a otros sectores de manera importante, a todo el sector productivo. Afecta un toque de queda, toda la movilización que necesita hacerse para logística de transporte de productos, etcétera, ¿no es cierto? Todo esto afecta al sector productivo, al sector turístico en general, a todo el sector productivo. Entonces, son medidas extremas que no necesariamente dan los resultados que se esperan. Y
Solamente cuando tenemos estos toques de quedas, lo que hace la delincuencia es trasladarse a otra zona. Ese es Hablemos, el gran problema. hablemos, Felipe, de las admoniciones del ex gobernador Milton Benítez. ¿Qué tan funcional es hoy el sistema de inteligencia policial y militar aquí en la provincia de La Suay? Se nota mucha debilidad porque no hay una actuación, porque si usted mira, ustedes cubren las noticias todos los días y no se ve que se desarmen organizaciones delictivas importantes. No hay un accionar fuerte que denote que ha habido un trabajo de inteligencia. Más bien todo lo contrario, se sabe que hay zonas de la ciudad y de la provincia en donde los grupos organizados están instalados y esto ya hasta los mismos ciudadanos empiezan a comentar de lo que sucede. Sin Se embargo, hay podría mucho decir tema que hay estructuras para hablar. criminales que vienen creciendo, que se están consolidando sin las debidas alertas tempranas. Así es, sin duda alguna, esas alertas tienen que ver con inteligencia. Y lo otro tiene que ver, lo que usted anotaba en cuanto a lavados de activos o posible lavado de activos que se dé acá, tiene que ver con la UAFE. La UAFE tiene mucha capacidad técnica para investigar estos procesos. Hay controles en los bancos, por ejemplo, si usted deposita más de $5.000, le piden cuentas de dónde salió el dinero, por qué se hace ese depósito, si alguien le hace una transferencia, ¿verdad? Esos son sistemas de control que tienen que ser mejorados, pero la UAFE sí tiene la capacidad de investigar y en verdad el golpe principal a los grupos organizados de delincuencia tiene que ver con restarle capacidad económica y financiera para sus actividades. Y allí es donde está notándose muy poca capacidad de parte del Estado en su accionar. Y ahí, pues, lamentablemente también hay que seguir diciendo, en Cuenca el crecimiento de la construcción, hay que investigarlo claramente a qué se debe. A qué se debe, no hay solo un boom de migración interna, que sí es real también, efectivamente viene gente de las provincias costaneras, sobre todo de Guayas, están prefiriendo venir a vivir en Cuenca, que se vive un poco mejor en materia de inseguridad que en sus provincias, pero habrá que ver si es que tiene que ver solamente con eso. Y ahí hay un proceso de investigación sencillo de hacer, que no es ni siquiera muy complicado y que podría encontrar elementos para ir justamente trabajando de manera más efectiva y controlando que estos grupos delincuenciales no laven dinero tanto de la minería como del narcotráfico, que es lo que está pasando. Además, que el Ecuador tiene una dolarización que facilita el lavado, Bien. es un, digamos, un Entrando en adicional. la parte final, no quisiera dejar de tocar otros temas más allá de la seguridad. ¿Qué opinión tiene usted de estos anuncios que hizo? Me parece que alrededor de las festividades de abril, el presidente de la República en una entrevista con Diario El Mercurio, hablando de que se va a implementar un sistema de peaje en las dos principales vías de salida a la costa, la cuenca Moyeturo-Naranjal y la cuenca Quirón-Pasaje. Fue tomada como un buen anuncio del presidente, pues se entiende que no se trata efectivamente o exclusivamente del cobro de peaje. Se trata de proyectos integrales que han funcionado muy bien, particularmente en la zona norte del país, también en algunas carreteras de la costa. Pero, entrevistado aquí, el subsecretario Zonal ha señalado de que simplemente no existe el tráfico suficiente como para sustentar este tipo de mecanismo, como un mecanismo también para mantener mejor a las vías. Ha señalado, sin dar datos muy concretos, de que está en estudio esta situación, pero aparentemente es más bien para asumir arreglos, reconstrucción de puntos críticos, tanto en la cuenca Moyeturo-Naranjal, que se lo está haciendo ya, como en la cuenca Girón-Pasaje, que es una de las vías más abandonadas del país. Siempre hablamos de este desarrollo asimétrico del país, al contrastar declaraciones del presidente que viene, las hace que en Cuenca, que no coinciden con su subsecretario, que es quien tiene que ejecutar, y con un determinado presupuesto las decisiones gubernamentales. Se evidencia de que persiste esa brecha entre las decisiones de nivel central y la forma de ejecutarlas en provincias como la nuestra. Sin duda alguna, estamos en una situación de abandono por parte del Estado en materia de vialidad y
lo que ha pasado en los últimos años con el gobierno actual es que solamente ha anunciado. Entonces no dejan de ser ofertas, pero los huecos están en las vías. Nos han dicho que ya van a reparar la cuenca Molleturo, que ya van a hacer una intervención emergente, al menos en la cuenca Girón Pasaje, que son las vías más transitadas y más deterioradas además, pero no se hace. En la práctica todavía no empieza nada. Usted encuentra la vía Cuenca Sogues, uso permanentemente la Cuenca Sogues, y ni siquiera hay obreros limpiando las cunetas. Las cunetas están llenas de lodo. Hay partes donde ya se vuelven riesgosas, ¿no es cierto? Para hablar en detalle de lo que pasa, la cuenca Sogue se viene deteriorando, está con huecos cada vez más permanentes. Entonces, sí es una buena solución el hecho de poner peaje y tener las vías concesionadas, como en algunas zonas de la costa y del norte del país, porque ya son años que se ha demostrado que es la única forma. Pero, claro, también hay que analizar cuál es el monto del peaje. Pero yo sí le debo decir que la información que tuvimos hace más de 4, 5 años, 6 años, cuando en el gobierno de Lenín Moreno se dedicó ya el recurso de organismos internacionales, porque ya se logró un crédito para hacer los intercambiadores de la autopista. Recordará usted que alguna vez le tuvo entrevistado al ingeniero José Jaramillo, que ya informó sobre todos estos temas y que no se han ejecutado. El gobierno de Lazo no tuvo la voluntad de ejecutar ese monto, y luego ahora recién se está ejecutando apenas uno de los intercambiadores y no la intervención integral en toda la cuenca. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un modelo que le sirva a toda la zona del sur del país. Entonces usted va a entregar, como bien dicen de manera coloquial, la carne, pero también el hueso. Entonces tiene que entregar las vías que son negocio, digamos, que tienen un buen tráfico promedio diario o promedio anual, como la cuenca Girón Pasaje, que sí cumple para un negocio privado, para que un negocio privado sea digamos, interesado. Pero debería entregarse en paquete, y lo que no logra recaudar por peaje debería poner el Estado. Así de sencillo tiene que trabajar, porque es una responsabilidad del Estado. Al final, Gustavo, los ciudadanos vamos a aportar con el peaje, porque así resultaría. El rato que pagamos, los que transitamos, y vamos creo a que hay pagar. la voluntad de hacerlo. Pues de Yo otra creo manera que la lo que gran mayoría estamos tenemos ya es esa voluntad. terminando los autos, los vehículos, sean de servicio público o privado, que circulan por estas carreteras, y ese otro factor muy grave, la falta de competitividad en la que se exponen a todos los ciudadanos en sus actividades particulares, a las empresas, a los negocios, a la industria local, con esta mala calidad de carreteras, con la movilidad tan afectada. Cerrando el círculo, tenemos que volver nuevamente a los temas de seguridad y a decisiones polémicas tomadas por la Contraloría General del Estado, que impide que se pueda investigar debidamente el pasado de quienes hoy se van a convertir ya en forma inminente en candidatos para distintas dignidades. Quisiera cerrar también con un enfoque local este tema. ¿Qué tan vulnerables ve usted a los municipios, a las juntas parroquiales de la provincia de La Suay frente a la infiltración de economías ilegales, y qué mecanismos de control deberían fortalecerse para evitar capturas institucionales? Mire, ahí yo sería partícipe de contar con la experiencia de expertos de Colombia, de México, que han trabajado estos temas y que han vivido esta historia durante ya muchas más décadas que lo que estamos viviendo nosotros, porque esta es una forma de accionar que viene ya de prácticas en estos países, ¿no? Y entonces creo que ellos pueden darnos muchas luces de cómo actuar en ese sentido, porque la lógica de protección, de seguridad, de que los organismos estatales puedan trabajar libres de la intervención de los grupos de delincuencia, tiene mucho que ver con el control, por ejemplo, de la contratación pública a través del CERCOV y demás. Pero no solo eso, porque usted sabe que también vienen amenazas, también vienen complicaciones. Imagínese, Gustavo, que muchas de las organizaciones, de estas empresas de seguridad, que dan seguridad, están en manos de estos delincuentes. Entonces, esto se lo evidenció que en están haciendo Guayaquil de ahora, una manera muy violenta y drástica.
Así Pero fue. eso es tan sencillo como investigar quiénes son los accionistas o quiénes son los testaferros de los accionistas para saber quiénes están detrás, porque estamos dando, es decir, lo que están haciendo ellos es tratando de legalizar esta forma de extorsión que tenían de ir a exigir dinero a las empresas. Entonces ahora llegan con la factura y le cobran lo que le da la gana, pues, porque tienen instaurado. Pero no puede ser que se pase así de sencillo cuando el Ministerio del Interior tiene la tarea de regular estas ¿Se empresas está de dando seguridad. también esto aquí en el Azuay o está hablando usted genéricamente? Yo no he conocido de Manabí esta situación, pero en Manabí hace muchos años que ya es generalizado que estas personas crearon empresas de seguridad con la anuencia del Estado y están dando este servicio, entre comillas, de seguridad que es obligado a las empresas, porque lo que han hecho es trasladar. Sin embargo, estas prácticas se van profundizando cuando no hay un accionar fuerte de los organismos de control que están llamados a esto, la Bien. policía, las Fuerzas Armadas, Ojalá y estos llamados lleguen a las autoridades tanto de gobierno central como de gobiernos locales, licenciado Abril. Debemos cerrar ya por la falta de tiempo este diálogo con usted, agradeciéndole mucho por los importantes conceptos y comentarios. con gusto, Gustavo, siempre a las órdenes. Un buen día. Declaraciones del licenciado Felipe Abril. Él fue viceministro de Gobierno, es experto en políticas públicas, migración, derechos humanos. Son las 8:24.